Y eso es la transformación productiva. Combinemos las dos cosas. Asegurémonos que la fábrica y la fuerza de ventas están en sintonía. Que a la medida que abrimos mercado, tenemos nuevos productos y nuevos servicios competitivos para ofrecer y poder satisfacer esa demanda y de esa manera seguir creciendo. Hago una reflexión. Si bien alineamos la fábrica y la fuerza de ventas, tenemos que también caer en la cuenta que hoy Colombia tiene condiciones diferentes para competir. ¿Qué quiere decir eso? Que aquello que nos ayudaba a competir en el pasado, hoy en día no nos ayuda a competir, al menos por costo. ¿Qué quiere decir esto? Si antes podíamos competir con una tasa de cambio a 2.800, a 2.700, hoy en día esa tasa de cambio que ha repuntado está en 2.200. O sea que un peso devaluado ya no es la forma de competir, ya no es por el costo de la moneda o el precio de la moneda, sino que tendrá que haber otros factores para poder competir. También vemos que el salario mínimo legal de Colombia, tanto en términos nominales como en términos reales, va cambiando y que va aumentando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Nuestra mano de obra no es barata. Y siempre habrá países que estarán dispuestos a trabajar por menos dinero. ¿Por qué? Porque tienen gente más pobre. Entonces, si competimos por precio, pues estará China. Y cuando China se encarezca, estará Pakistán. Y cuando Pakistán se encarezca, estará Ruanda. Y habrá alguien que está dispuesto a hacer las cosas por un precio menor. Por eso es importante competir en otros factores diferente a precio, diferente a tasa de cambio y diferentes a costo de mano de obra. Si lo miramos por PIB per cápita, también el PIB per cápita colombiano va aumentando. Y eso está muy bien, eso es justamente lo que queremos. Pero en la medida que ese PIB per cápita, que ese salario mínimo aumentan, pues competir por costo de mano de obra se hace cada vez más difícil. Simplemente no podemos competir por baratos. Y tampoco es bueno, porque si para poder competir tengo que pagarle poco a la gente, pues como país no estamos logrando lo que queremos. Ojalá algún día el salario mínimo no fueran 400 o 500 mil pesos, fuera 1 millón de pesos o 2 millones de pesos. Esa discusión de salario mínimo se superó hace mucho tiempo en lugares como Japón y como Corea y como Taiwán. ¿Por qué? Porque en la medida que se van desarrollando, la gente gana más y de eso se trata. Entonces, ¿cómo podemos competir hoy? Si no podemos competir basados en tasa de cambio, si no podemos competir basados en salarios mínimos bajos, ¿en qué competimos? Bueno, con servicio, con calidad, con velocidad, con productos innovadores, servicios innovadores, y eso nos da una dimensión completamente distinta para competir, pero requiere de un ajuste de la estructura productiva del país, requiere de algunos cambios y requiere de buscar, de migrar hacia esos sectores de mayor agregación de valor. ¿Cómo proponemos hacer esto entonces? Vemos dos estrategias. A la primera le hemos llamado estimular la producción de más y mejor de lo bueno bajo estándares de clase mundial. ¿Qué quiere decir esto? Clase mundial es que uno está compitiendo entre los mejores, y el más y mejor de lo bueno es tomar cosas que ya tenemos y sobre ellas crecer, evolucionar. Y lo ha dicho el profesor Porter, en qué somos buenos y sobre eso construyamos. Pero no es hacer las cosas un poquitico mejor o un poquitico más rápido, es cambiar radicalmente cómo hacemos las cosas. Déjenme darles 2 ejemplos que conozco bastante bien. El primero, hace muchas décadas Japón era un país productor de cerámica, cerámica como vajillas y ese tipo de cerámicas. Hoy en día Japón sigue produciendo cerámicas, pero ya no son vajillas, o si son vajillas muy costosas. ¿Qué tipo de cerámica producen hoy en día en Japón? Hoy en día producen cerámicas, por ejemplo, para rodamientos de alta velocidad y altísima abrasividad. Por ejemplo, cerámicas para recubrir al transbordador espacial para que cuando reingrese la atmósfera no se derrita. Por ejemplo, cerámicas para cortar, porque la cerámica es más dura que el acero. Al final del día es cerámica, es arena fundida, arena calentada, pero es una concepción diferente de un negocio, es una evolución sobre el mismo. Otro caso interesante de transformación productiva de más y mejor de lo bueno es el caso taiwanés.
Tuve la oportunidad de vivir en Taiwán en los años 90, a principios de los 90, y Taiwán era un gran país textilero y confeccionista. Hacía telas de algodón, camisetas, cachuchas, todo este tipo de productos, y eran competitivos y baratos. Pero ¿qué fue pasando? Algún día alguien en Taiwán volteó la cabeza y miró hacia el continente, hacia la China continental, y dijo: hombre, aquí hay unas personas que son igualitas a nosotros, que hablan igual que nosotros, que comen lo mismo que nosotros, pero valen 10 veces menos. ¿Qué pasó en ese momento? Pues lo que tenía que pasar. La industria textil taiwanesa fue pasando hacia el otro lado del estrecho y se estableció en el continente. ¿Pero quiere decir eso que se acabó el textil en Taiwán? No, para nada. Simplemente cambiaron el tipo de textiles y pasaron de producir productos de algodón a hacer los llamados textiles técnicos. ¿Qué son esos? Son aquellos textiles que se utilizan, por ejemplo, para hacer deporte, donde uno suda y el sudor puede salir a través del textil, pero si llueve no nos mojamos. O son textiles que cuando hace frío las fibras se cierran y cuando hace calor las fibras se abren. Y siguen teniendo en Taiwán una industria textil de alto nivel y exitosa, pero van transformando lo que hacen. ¿Cuál es un ejemplo colombiano? Yo creo que un buen ejemplo colombiano es el café de Colombia. Es el pasar de exportar grano verde sin tostar hacia productos con agregación de valor. Si la productividad no es únicamente producir más granos por hectárea más rápido, sino migrar en la cadena de valor. Cuando pasamos de vender grano verde a tostarlo, a tener cafés de origen, a tener cafés liofilizados, pods, a vender la taza de café en la cafetería Juan Valdés, ahí hay una concepción diferente de negocio y de agregación de valor a cada paso del negocio. Y eso es lo que llamamos transformación productiva de más y mejor de lo bueno, cómo sobre lo que tenemos se va a construir. ¿Cuál es la otra columna? Impulsar el desarrollo de sectores nuevos y emergentes de clase mundial. Esto es, tomar cosas que empiezan a crecer en el mundo, que empiezan a crecer en Colombia y apoyarlas para que se disparen, para que crezcan, pero no al 10% o al 20%, sino al 200, al 300, al 500, al 1000%, y se conviertan en los grandes campeones del mañana. Les doy un ejemplo. Hace 20, 25 años las flores eran un sector incipiente en Colombia. A alguien se le ocurrió hacer una tesis de grado y dijo que podían plantarse flores en la sabana de Bogotá y que eso tenía posibilidades de ser exitoso. Bueno, pasamos de una tesis de grado a tener un sector de clase mundial como son las flores colombianas, pero ese tipo de historias hay que replicarlas. No podemos parar allí, sino hay que hacer esto constantemente. Y hay maneras para hacerlo. Y eso es lo que queremos compartir con ustedes hoy. Hay casos interesantes, vamos a escuchar más tarde cómo lo ha hecho Marruecos, vamos a escuchar más tarde cómo lo está haciendo Filipinas y por supuesto cuál es el planteamiento, la propuesta de Colombia para movernos en esa dirección. ¿Qué hicimos entonces? Muy sencillo, miramos qué habían hecho otros, cómo lo ha hecho Filipinas, Chile, China, Corea, Dubái y por supuesto, esto no es un ponqué, no es una receta que uno copia y la vuelve y la produce, pero ciertamente hay cosas para aprender. ¿Y qué aprendimos? Primero, que hay que mirar qué pide el mundo. Y eso no es nada nuevo, eso estaba en el plan estratégico exportador de hace 6 años, 8 años. Eso lo decía ya, mire qué pide el mundo y según lo que pide el mundo, pues definamos qué queremos hacer. Si aquí hacemos bocadillos, pero el mundo no come bocadillo, pues nos va a tocar pensar en qué cosas come el mundo y hacer lo que el mundo está pidiendo. Entonces comenzamos a mirar qué pide el mundo, qué crece en el mundo, qué tendencias demográficas hay en el mundo, para dónde va el mundo. Y mañana hablaremos ya bastante más en detalle de eso con 2 de los pensadores más avanzados, diría yo, en mirar la bola de cristal y mirar para dónde va el mundo. Pero hicimos ese trabajo de mirar qué estaba creciendo y para dónde va el mundo. Segundo, ¿qué tiene Colombia? ¿Para qué es bueno Colombia? ¿Qué habilidades tenemos los colombianos? ¿Qué ventajas competitivas o comparativas hay en el país?